Buenas tardes a todos, bendiciones. Acá ya estamos desde Posadas, a punto de comenzar con la transmisión. Olvidé sacarme. Así que vamos a ir abriendo con una oración. Padre Santo, una vez más te damos las gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer. Gracias por este gran privilegio de tenerlo a Él para nuestras vidas. A vos, Señor, por estar guiándonos, sustentándonos, cuidándonos y guardándonos continuamente a medida que guardamos tus mandamientos y los llevamos por obra, de corazón, sabiendo que esta es una manera sublime de vivir que nos dejaste disponible con tu sacrificio y bueno, que hoy podemos disfrutar. Te leo la transmisión de hoy, la señal de internet, toda la gente que va a escuchar compartir. Y bueno, que todo sea para la gloria de nuestro Padre, por medio tuyo, para tu gloria, Señor, y para nuestra edificación. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hola Claudio, Dios te bendiga. Acá estamos nuevamente en el capítulo 6 del libro de Romanos. Bendiciones para todos nuevamente. Nos reencontramos en este capítulo 6 del libro de Romanos a fin de entender cada vez más la justicia de Dios, legislada en Cristo Jesús desde siempre, y así poder aprovechar en nuestro diario vivir esta gran preciada gracia en la cual estamos firmes por medio de la fe en Cristo Jesús. Entender que el poder del pecado ya no tiene más impacto en nuestras vidas de los que queremos creer, nos ayuda vitalmente a poder estar firme en esta gracia que es en Cristo Jesús por medio de la fe. Por ello, comencemos en este gran capítulo 6 del libro de Romanos, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tremendos versículos. El hecho de que ahora estemos en la gracia por haber creído en nuestro Señor y haber sido liberados del poder del pecado y del juicio que tendrán los que no creen, no significa que debamos seguir cometiendo pecado para que la gracia de Dios aumente y nosotros la deshonremos. Claro que no. La gracia de Dios se reveló totalmente en la justicia que es en Cristo, en esta gracia, para que nosotros no vivamos más bajo el poder del pecado en nuestras vidas. De una vez y para siempre. Cosa que antes no podían hacerlo porque Cristo no se había revelado o manifestado como hoy, después de que nuestro amado Padre lo resucitó, es manifestado. El propósito de la gracia es para vivir agradecidamente, reverenciando a nuestro amado Padre por medio de Cristo Jesús, y reverenciando a nuestro Señor Jesús de parte de Dios en nuestra manera de vivir cristiana y no impía, como antes vivíamos bajo el poder del pecado. Por eso el verso 2 dice, hemos muerto al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Si hemos muerto al pecado, quiere decir que antes vivíamos al pecado o para el pecado. Miren,
Para que entendamos mejor estos dos versículos, este versículo 2 del libro del Romano, capítulo 6, quiero mostrarles un par de versos en las Escrituras. Efesios, capítulo 2, versículo 1, vamos a comenzar. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Sí, en el pasado vivíamos para el pecado, estando muertos en nuestros delitos y pecados, siendo por naturaleza hijos de ira, impíos, lo mismo que los demás, que no han creído todavía, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, los deseos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del mundo, para corromper cada vez más este mundo y la vida de todo ser humano lo más posible. Pero Dios, con su gran amor con que nos amó, que es rico en misericordia, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia de Dios somos salvos, libres del poder del pecado que nos mantenía muertos en Él, para que hoy vivamos en Cristo Jesús y para Cristo Jesús, para la gloria de Dios por medio de nuestro Señor. Agradecidamente en esta gracia en la cual estamos firmes por la fe, que recibimos gratuitamente al haber creído en nuestros corazones a nuestro Señor y en la obra redentora de Él, gracias a Dios, siendo Él el autor de la obra, la fe que creímos y no nosotros, para ser salvos e hijos de Dios. Sigamos con el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué versículos? Al confesar a Jesús creyendo que Dios lo resucitó de los muertos en nuestros corazones, fuimos bautizados en su muerte, con el fin de ser lavados y limpiados de esa muerte contaminada por el poder del pecado, por el don de Espíritu Santo derramado por nuestro Señor en nosotros. Cualquiera que confesó a Jesús recibe el don, que nos dio vida de parte de Dios en Cristo, para que hoy vivamos una vida nueva en Él y con Él, para la gloria de Dios, que nos regaló en Cristo vida abundante, como dice Juan 10:10, parte B. Pero leamos unos versículos para entender mejor esto. Hechos 2, versículos 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don de Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Muy bien, leamos desde otra versión a fin de comprender mejor en el Espíritu. Versión Biblia Ausejo dice así: Pedro le respondió: convertíos, y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados, y recibiréis el don de Espíritu Santo, porque esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos cuantos, estando lejos, el Señor nuestro Dios se dignare a llamar. Tremenda versión. Esta palabra arrepentíos en la Reina Valera y convertíos en la Biblia Ausejo es la palabra griega metanoesate, y significa cambiar de disposición mental, cambiar de propósito. Casi siempre es un cambio para mejorar de un estado a otro. En otras palabras, creímos en nuestro corazón y los confesamos con nuestra boca en nuestras vidas para ser salvos. Mejoramos. Ese es el cambio de disposición mental. Y la palabra perdón en la Reina Valera y remisión en la Biblia Ausejo es la palabra griega afesín, que significa obviamente perdón, pero con la connotación de cancelación de culpa, libertad en Cristo Jesús. Básicamente significa en este contexto que somos salvos y libres de una vez y para siempre del poder del pecado que nos mantenía esclavos, y a su vez somos salvos y libres de la ira venidera que vendrá de Dios al juzgar y castigar a los que no creen en el Señor Jesús, comenzando después del retorno de Cristo por su iglesia, con los que queden en la tierra. Tremendo. Nuestro pecado ha sido sepultado al bautizarnos en Cristo Jesús, recibiendo de Él el Espíritu Santo, en donde nos sumergimos para una vida nueva en Él, gracias a Dios, andando en el Espíritu y no en la carne. Ahora tenemos el poder de vivir una vida diferente, nueva, porque tenemos la vida de Dios en Cristo en nosotros, su don, el Espíritu Santo, que antes no teníamos, ni tenían en ellos los antiguos, o mejor dicho, algunos pocos lo tenían condicionalmente, para guiar a los demás conforme al Espíritu. En sí, los profetas y ungidos de Dios tenían ese privilegio de tener el Espíritu de Dios condicionalmente en ellos para guiar a los demás. Pero, ¿por qué digo condicionalmente? Dejemos que las Escrituras contesten esto. Salmo 51:11 dice: No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Tremendo versículo, porque sí, era condicional. Si se mantenían en la fe referida al Cristo de Dios que iba a venir, mantenían el Espíritu. Si no, perdían el Espíritu por perder la fe referida al Cristo de Dios. Maravilloso. Hoy, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, este Espíritu derramado por nuestro Señor en nosotros es incondicional. Y por ello el pecado ha perdido su poder en nuestras vidas. Pero sepamos que esto lo logró nuestro Señor Jesús con su muerte y después con la resurrección con que Dios lo resucitó. Como resultado
Nuestro deber es que seamos agradecidos y estemos firmes en esta gracia por medio de la fe que es en Cristo Jesús, fielmente. Esta es la obra de Cristo Jesús, que nosotros creemos en nuestros corazones, confesándolo diariamente en nuestro diario vivir. Romanos 6, 5 y 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tremendos versículos. Quiero mostrar estos versos en otras versiones nuevamente, con el fin de que nuestra comprensión en el Espíritu crezca por la gracia de Dios y la ayuda del Señor. Biblia Usejo dice: porque si estamos injertados en Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante. Entendamos bien esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Cristo a fin de que fuera destruido el cuerpo del pecado, para que no seamos esclavos del pecado nunca más. La Biblia al día dice: en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que esta vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¡Qué versículo! Esa naturaleza pecaminosa que todo ser humano tiene, ya que todos fuimos constituidos pecadores por el pecado de Adán, pasando la muerte a todos los hombres, para aquellos de nosotros que confesamos a Jesús como Señor de nuestras vidas, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos, ha perdido su poder. Por la gracia de Dios en Cristo Jesús, para con nosotros, justificándonos por medio de la fe en Cristo Jesús. De tal modo ha perdido su poder que hoy los hijos de Dios tienen ya mismo la oportunidad de no ser nunca más en esta vida esclavo del pecado, cosa que otro ser humano que no ha creído en nuestro Señor no tiene. Solo los hijos de Dios podemos vivir libres del pecado hoy y su poder. Hola Lucía, bendiciones. Pues tenemos el Espíritu de Dios en nosotros que nos ayuda a vivir en Jesucristo antes que en la carne como antes vivíamos, en los deseos de la carne, por causa de la esclavitud de la naturaleza pecaminosa que vive en todo ser humano y es alimentada por el maligno, cuyo mundo está bajo él a medida que lo corrompe, motivando el deseo del hombre. Tremendo, ¿no? Esto pueden leerlo en 2 de Pedro 1, 3 y 4, ¿no? Sigamos con este capítulo 6 del libro de Romanos, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Muy bien, hagamos lo mismo y veamos estos versos en otra versión. Biblia Usejo dice: pues el que una vez murió,
ha quedado definitivamente liberado del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Biblia Textual 4 dice así: porque el que murió ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Nuestro Señor, al morir, ha sido liberado y justificado del pecado que mora en el mundo, y por ende vino a ser nuestra liberación y justificación del pecado, logrando en los que creemos en su nombre este poder que tenía el pecado se pierda. Poder de mantenernos anteriormente esclavos e injustos ante Dios nuestro amado Padre, justificándonos por la fe en su sangre. Mire, quiero mostrarles unos versos relacionados a este tema. Hebreos 2:18. Pues en cuanto a Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Entiendes? Él tiene el poder de ser nuestra justificación. Nos socorre. Capítulo 4, 15 y 16. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos. Acercándonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué bendición tenemos en Cristo Jesús? Él tomó la decisión contraria a la de Adán y obedeció. Por ello nos ha librado del poder de pecado en nuestras vidas, vida de los que creemos en Él. Y tiene el poder para socorrernos continuamente, compadeciéndose de nuestras debilidades, en las cuales día a día en Él nos vamos fortaleciendo por la gracia de Dios y la ayuda del Señor en el Espíritu. Poder entender esto un poco hoy, viendo el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, impulsa nuestra fe en Él y demanda de nosotros una respuesta de vida a favor de Dios por medio de nuestro Señor Jesús, sabiendo que hoy los que creímos y los que crean tenemos la oportunidad de vivir una vida nueva en Él y por Él, libres del poder del pecado que pasó a todos los hombres por la desobediencia de Adán. Sabiendo hoy incluso que Cristo, al ser resucitado de los muertos, ya no muere. Y la muerte ya no se enseñorea más de Él, que es la consecuencia del pecado. El pecado que Él cargó del mundo, ¿no? Tremendo. Y hoy, al matar nuestra naturaleza pecaminosa por medio del bautismo del Espíritu Santo, siendo crucificada dicha naturaleza con Él, andamos en una vida nueva gracias a Dios con la ayuda del Señor. Versículo 10 y 11 del capítulo 6 del libro de Romanos. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué versículo? Como nuestro Señor murió al pecado para vivir para Dios, así nosotros debemos considerar que nuestra naturaleza pecaminosa ha muerto para vivir en una
nueva vida para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo 11 decía, así también vosotros consideraos muertos al pecado, ¿no es cierto? Por eso dice, consideremos que nuestra vida, que nuestra naturaleza pecaminosa ha muerto para vivir una vida para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estudiemos un poco este versículo 11. Esta palabra consideraos en el texto dice estén considerando. Es un presente continuo. Y significa eso, evaluando, pensando, tomando en cuenta. Es la palabra griega logisesfe, que viene de la palabra logisomai, y traduzco como corresponde al español, porque en los diccionarios dice logisesfe y logisomai, ya que son traducciones del inglés. Miren, uno considera la obra de Dios en Cristo en nosotros y nota el poder de Dios en ese espíritu que nos da la oportunidad de vivir una nueva vida libre del pecado, venciéndolo de una vez y para siempre. Esta consideración debe ser un continuo andar, ya que hemos recibido la primicia de la promesa para nosotros, o sea, lo primero, pero todavía no completamente, y por ello estamos en una lucha espiritual donde día a día combatimos por la fe del Evangelio. Miren, Filipenses 1, versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y Efesios 6, 12 y 13 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta frase, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en Filipenses, y las frases que se dan en los versos de Efesios recién citados, en el libro de Romanos nos dice cuando escribe, estén considerándose muertos al pecado. Fíjese, un presente continuo, tremendo, es en el día a día, momento a momento, pero la clave de mantener esta victoria en esta vida también es en hacerlo juntos en Cristo, amándonos como Cristo nos amó, siendo Él la manifestación misma del amor de Dios para nuestras vidas. Repito, vida de los que queremos creer. Es un continuo hacer y pensar. Por eso a los antiguos les decía que de día y de noche meditarás en la ley para que hagas conforme a ella, y entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ves? Todavía la lucha sigue siendo así, aunque espiritualmente nosotros ya ganamos, pero el principio sigue siendo igual. Versículo 12 al 14 del capítulo 6 del libro de Romanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en sus concupiscencias. Esa palabra concupiscencia es deseo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios
como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué versículo poderoso. Que reine Cristo en nuestras vidas mortales, de modo que no obedezcamos al pecado que no tiene poder sobre nosotros en nuestras concupiscencias, nuestro deseo de la carne, alimentada por la tentación del maligno a fin de corromper al mundo y al ser humano lo más posible que viven bajo él. Pero nosotros vivimos una nueva vida bajo Cristo, para agradar a Dios por medio de él. No presentemos más nuestros miembros al pecado. Resistamos en la fe del Evangelio de Cristo. No lo hagamos siendo instrumentos de Cristo y no de iniquidad. Hemos sido hechos vivos de entre los muertos, para presentarnos ante Dios en Cristo siendo así, como instrumento de su justicia, justicia de Dios legislada en Cristo. ¿Y por qué? Porque ya no estamos más bajo la ley, que vino para juzgar el pecado y después juzgará el pecado de aquellos que no crean, sino que estamos bajo la gracia, donde el pecado ha muerto y ya no tiene poder alguno en los que creemos, y por ende hemos sido justificados en Cristo para la gloria de Dios por medio de nuestro Señor, para la gloria del Señor y la edificación de una nueva vida en Cristo para nosotros los que creemos en la fe del Evangelio del Cristo de Dios, Cristo Jesús nuestro Señor. Versículos 15 y 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Claro, el hecho de que estemos en la gracia y que el pecado no tenga poder sobre nosotros, los que creímos en Cristo Jesús, no significa que ahora pecaremos a gusto. En ninguna manera. La gracia no fue dada para erradicar el pecado de nuestras vidas. No, todo lo contrario. No para enaltecerlo. No fue dada esta gracia para enterrar el pecado, no para que reine nuevamente en nuestras vidas. Es más, ahora tenemos el poder de Dios en nosotros para poder vivir una vida nueva en Cristo, libres del pecado. Debemos aprovechar esta gracia en la cual estamos firmes por medio de la fe en Cristo Jesús. Ser libres del pecado es empezar a notar en nuestras vidas la justicia de Dios legislada en nuestras vidas. Ya había llegado el momento que el ser humano no podía con esa naturaleza pecaminosa, y por ello Dios envió a su Hijo, a fin de que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Leámoslo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes de confesar a nuestro Señor creyendo que Dios lo resucitó de los muertos, estábamos perdidos en el pecado, sin rumbo y a la deriva, por causa de esa naturaleza pecaminosa que nos fue pasada de Adán. Ahora la naturaleza divina nos fue pasada de Cristo Jesús, o por medio de Cristo Jesús, haciendo Dios justicia en nuestras vidas por medio de su Hijo, dándonos un rumbo, un norte. Jesucristo es nuestro norte en nuestras vidas hoy. Esta vida nueva que tenemos por la gracia de Dios y la ayuda del Señor. Ahora, al confesarlo a Él como Señor de nuestras vidas, nos sometimos a Él como esclavos, siervos, para obedecerle
y por ello somos siervos, sus esclavos, porque esto era lo que significaba siervo en aquella época, esclavo. El esclavo era aquel que obedecía al pecado para muerte o al Señor Jesús para justicia, o para mostrar la justicia de Dios legislada en Cristo Jesús para nosotros, dándonos un rumbo para vivir una vida nueva gracias a Dios. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahí está. Obedecimos a esa doctrina de corazón, creyendo así. Esa doctrina estipulada en la fe que representa a Cristo Jesús nuestro Señor, nuestro norte en esta vida nueva. Antes de escuchar esa doctrina, éramos esclavos del pecado, sin rumbo, sin norte, o con un rumbo engañoso y mentiroso. Y mucho menos sin vida nueva de justicia en Cristo Jesús. Pero ahora hemos sido libertados del pecado, y al obedecer a esa forma de doctrina que representa a Cristo Jesús de corazón, vinimos a ser siervos de la justicia de Dios legislada en nuestro Señor. Tremendo. Quiero leerles desde otra versión estos versos. Biblia al Día dice: pero gracias a Dios que, aunque antes eras esclavos del pecado, ya os habéis sometido de corazón a la enseñanza que os fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora sois esclavos de la justicia. Maravillosos versículos. En efecto, hemos sido liberados del poder del pecado por haber obedecido y sometido de corazón a esa enseñanza que nos fue transmitida acerca de Cristo Jesús, librándonos del pecado para que ahora seamos siervos de la justicia, manteniendo esa doctrina en nuestro diario vivir, que no es otra cosa que mantener a nuestro Señor en nuestro diario vivir, siendo sus testigos hasta lo último de la tierra, como nos lo mandó a todos los que creemos en su nombre. Es que la única manera de ser verdaderos testigos de Jesús es viviendo de acuerdo a Él, siendo sus siervos, esclavos de la justicia, obedeciendo sus mandamientos de corazón, fielmente. Y aclaremos esto: fiel no es ser perfecto. En esta vida nueva muchas veces vamos a cometer errores, pero en la medida que perseveremos, maduraremos en esta vida nueva, entendiendo que solamente necesitamos estar con Cristo Jesús de parte de Dios, y así con Dios por medio de Él, y con nada ni nadie más. Recuerden, tenemos el Espíritu de Dios derramado en nosotros por nuestro Señor, y una de las primeras cosas que nos dice ese Espíritu es que permanezcamos en Él, como dice Juan 2:27. Y esto es exclusivo. Uno de los más grandes engaños que existe de parte del diablo hoy es que los que creemos y los que no creen somos tentados a reemplazar a Cristo el Señor por cualquier otra cosa o ser humano, siguiéndolo y volviéndonos otra vez al pecado. Pues sí, esto nos quita el rumbo de Dios en Cristo y volvemos al estado anterior. Por eso la palabra de Dios nos insta a estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1 dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.
Cualquier cosa o persona con la cual seamos tentados a reemplazar a Cristo Jesús como el norte de nuestras vidas, el rumbo de Dios desde siempre, que desde siempre instituyó para los que creen, nos devolverá al yugo de la esclavitud, siendo nuevamente inclusive en esta vida nueva esclavos del pecado, deshonrando a nuestro Dios y a nuestro Señor. Esta es la doctrina referida a Cristo Jesús y es exclusiva. Colosenses 1, 18 al 20 dice: y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Tremendo. ¿Qué dice el verso 18? Para que en todo tenga preeminencia. ¿Qué versículo? Porque los demás también muestran que en Él está el agrado de Dios, no fuera de Él. Y por medio de Él vino la reconciliación y tenemos paz para con Dios. ¿Y quién hizo esto? Dios lo hizo. Tremendo. Romanos 6, 19 al 21. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Este era nuestro pasado, ya que no teníamos otra opción. Esto es gracioso a veces, porque antes de conocer al Señor, el Cristo de Dios, éramos esclavos del pecado. Sin embargo, existe una filosofía tan engañosa que dicen el libre albedrío, como teniendo un sinfín de opciones. Éramos esclavos del pecado y punto. Incluso muchos hijos de Dios hoy enseñan esto. ¿Y saben qué dice la palabra? O uno es siervo, esclavo de la justicia por obedecer a Cristo, o uno es siervo, esclavo del pecado por obedecer a los deseos de la carne. No existe otro matiz en esto. Y ahí está el engaño y la verdad. Y Pablo lo dice en el Espíritu por revelación de Jesucristo como humano por su y nuestra humana debilidad. Por ello, antes de conocer a Cristo Jesús, éramos libres de la justicia, pero esclavos del pecado. ¿Y qué obteníamos de eso? Vergüenza, que nos llevaba más y más a la muerte. Versículos 22 y 23. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, teniendo por fruto la santificación y como fin la vida eterna en contraste con la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a esto? Esto es algo verdaderamente maravilloso de los que creemos en el Señor Jesús y que día a día tratamos de tenerlo como preeminencia en nuestro diario vivir, porque esta es la manera hoy de tener a Dios primero, como muchos dicen, ¿no? Dios primero por todos lados. Y nos olvidamos de Cristo. Hemos sido hechos siervos de Dios mediante nuestro Señor y tenemos como fruto la santificación,
Sí. Hemos sido apartados del mal. Y su poder, por la sangre de Cristo y el sacrificio de su vida, para todos los que venimos a creer en Él, obteniendo por la gracia de Dios el fin de la vida por siempre. O como fin, la vida por siempre, perdón. ¿Qué promesa tenemos de parte de Dios en Cristo Jesús? Esta es la justicia de Dios, que sabe que éramos débiles y que todavía somos débiles en algunas áreas de nuestras vidas, en esta vida nueva. Pero, ¿qué dice la palabra en esta era de gracia? Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tremendo. Recordemos que el Señor es nuestro abogado en esta gracia también, y la propiciación de nuestros pecados que en muchas ocasiones cometemos por nuestra debilidad y error todavía. Pero recordemos que si nos mantenemos unidos a Él, luchando en nuestras debilidades, nos fortaleceremos en Él, estando juntos. Porque esta gracia no nos fue dada para que el pecado prevalezca, sino para que Cristo prevalezca siendo siervo de la justicia al obedecer sus mandamientos en nuestro diario vivir. En esta vida nueva, lo único que tenemos para ofrecer a Dios por medio del Señor y nuestro Señor de parte de Dios es nuestra fidelidad de corazón y fidelidad agradecida. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo. Oramos. Padre Santo, te damos gracias una vez más por compartir. Gracias por estar con nosotros siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a vos, Señor Jesucristo, también por estar guiándonos y siendo nuestro norte. En tu nombre agradecemos, Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias por estar.